Entonces, el enfoque global de los suelos, activar la biología del suelo para lograr una autofertilidad máxima. Así que este concepto de autofertilidad lo vamos a tratar. La pregunta es, ¿cómo hago yo en mi parcela para trabajar finalmente con una categoría, un compartimento que va a trabajar por mí solo? Y voy a empezar simplemente con una foto. Entonces, lo interesante es que en estas dos fotos tienen aquí un campo y otro campo separados solo por un simple camino. Y entonces hay que reconocer que en una parcela, podríamos decir la parcela de Thomas a la derecha y la parcela de Pierre aquí, a la izquierda, tenemos dos resultados diferentes. Así que voy a empezar con una pregunta. ¿Me gustan las preguntas? Me gustaría hacerles la pregunta que es ¿por qué? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que es diferente aquí y cómo pueden explicarlo? ¿Por qué en estas dos parcelas separadas, solo por un simple camino, tenemos un efecto tan diferente en la capacidad de infiltración de agua? Adelante. Les pregunto. Estoy seguro de que hay algunos entre ustedes que lo saben. Eso es, el suelo está más compacto aquí. Bien. ¿Qué más? Eso es, vemos residuos de cultivo a la derecha, efectivamente. ¿Qué más podemos decir? Adelante, todos somos profesionales de la agricultura en esta sala, seguro que tienen una opinión. Entonces, efectivamente, a la izquierda todavía tenemos trabajo del suelo. Hemos tenido labranza, repaso de la labranza, y efectivamente a la derecha solo se ha hecho una siembra. ¿Qué más? Bueno, ya no está mal. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, es bastante singular lo que se puede observar en estas dos fotos, y es que aquí se ha utilizado mucha energía para crear estructura en el suelo. La estructura del suelo debe permitir una mejor infiltración, debe permitir hacer toda una serie de cosas. Y a la izquierda, sin embargo, aunque no se ha hecho nada, tenemos un suelo que infiltra mejor. Y al final, si vamos a hacernos las preguntas correctas, creo que es importante plantearse esas preguntas cuando se observa esto en el campo. Ese es el trabajo científico, hacerse esas preguntas, aunque no entendamos por qué. Al final, ¿qué es lo que hace que tengamos una mejor infiltración a la izquierda? Bueno, simplemente es porque hay cosas que trabajan para nosotros. Aquí hemos utilizado carbono que pusimos en el tractor para poder crear estructura en el suelo y así tener una mejor infiltración, etc. Aquí hemos utilizado ese carbono, ese combustible, de manera diferente. Y si exploramos un poco esto, si desenrollamos todo esto, aquí es otra parcela. Primer año de siembra directa en cebada. Y yo paso por la parcela y observo esto. Muchos pequeños montones así que se agrupan. Entonces, estos pequeños montones que se agrupan, si entramos, si vamos a mirarlos más de cerca, son esas famosas casitas de lombrices de tierra. Así que no les hago la pregunta, pero sinceramente en las formaciones que doy, ya sea a técnicos o agricultores, me toma más o menos un minuto con el objeto en la mano antes de que alguien me diga que es un organismo vivo el que hace esto. He recibido todo tipo de respuestas. Me han dicho el viento, me han dicho el agua, me han dicho el trabajo del suelo. Entonces, en realidad hay un problema, y es que en algún momento, si queremos trabajar con la naturaleza, necesitamos saber observarla. Necesitamos saber hacer un verdadero diagnóstico. Y cuando vemos una parcela así, salpicada de montículos de lombrices, había una decena por metro cuadrado, el primer diagnóstico que hacemos cuando sabemos cómo funciona una lombriz es, en esta parcela no sirve de nada trabajar el suelo. Así que este agricultor se lanzó en este primer año de siembra directa y funcionó muy bien. Y finalmente, 10 años antes, la parcela ya estaba en ese estado, ya que es un agricultor que trabajaba el suelo, pero que manejaba muy bien sus cultivos de cobertura, aportaba mucha materia orgánica, lo que hacía que tuviera una actividad biológica interesante. Estamos sobre un suelo arcillo calcáreo equilibrado, así que en general estábamos en un entorno muy bueno. Cuando se hace una prueba con la pala, uno se da cuenta de que el suelo es aproximadamente 60% de tierra fina. Y cuando se observan algunos agregados, se ve que están salpicados de agujeros de lombrices. Así que quiero decir que esta capacidad de hacer un buen diagnóstico biológico debe llevar a tomar decisiones diferentes. Y a mí me gusta contar. Este agricultor tiene 100 hectáreas de trigo y cebada de invierno, cultivos que no requieren una estructura de suelo extraordinaria.
No sirve de nada esforzarse trabajando constantemente la parcela para este tipo de cultivo. El costo del arado, del repaso, de la grada rotativa, la remuneración del tiempo de trabajo, el reemplazo de las piezas de desgaste, voy a decir 120 euros por hectárea como mínimo, pero estoy por debajo de la realidad. Eso hace 14.400 euros al año, multiplicado por 10 años, 144.000 euros de ahorro. Podría haberse comprado un apartamento si hubiera habido alguien que hubiera pasado por su parcela 10 años antes y le hubiera dicho, no sirve de nada trabajar. Pueden al menos en sus cultivos de invierno pasar al siembra directa. Así que la actividad biológica es una actividad económica en sí misma. No es solo algo simpático. Vamos a mira la lombriz, es simpática. Voy a ir a pescar. Tiene una función biológica, tiene una verdadera función en el suelo y es a eso a lo que me gustaría llevarlos a reflexionar. Me gustaría que pudiéramos pensar en qué es lo que está en la base de la fertilidad del suelo. Así que vamos a tomar distancia. Vamos a tomar mucha distancia, quizás demasiada para un agrónomo, pero me gusta. Vamos a irnos a millones de kilómetros en el espacio y vamos a ver esa bola de fuego que es, en términos generales, una central luminosa y de energía infinita a nuestra escala. El Sol es energía vibratoria y, de hecho, cuando hacemos agricultura o naturalmente la naturaleza, ¿qué es lo que hace? Hace fotosíntesis y permite transformar esa energía vibratoria en energía química. Es el principal proceso de los seres vivos. Sin este proceso no funcionamos, ya que la energía química en forma de carbono es lo que nos permite movernos, es nuestra reserva de energía, cumple muchas funciones y no es casualidad que el carbono sea el primer elemento presente en la Tierra, ni que toda la vida de los ecosistemas terrestres se organice en torno a la fotosíntesis. Si observamos todos los ecosistemas terrestres, siempre están cubiertos. Así que en realidad la fotosíntesis es el medio que el entorno ha encontrado para captar esa energía del sol. La planta es el centro de los sistemas vivos y autofértiles. ¿Qué significa eso? Vamos a ser muy concretos. En términos generales, la planta va a captar la energía, va a fabricar biomasa y finalmente la planta va a recargar el suelo con energía química gracias a una fábrica de biotransformación. Esa fábrica de biotransformación está aquí, es la vida. Son sus raíces, son sus lombrices, son sus bacterias, son sus hongos y son elementos esenciales para comprender el funcionamiento del suelo. Si no saben entender el funcionamiento de la vida y si no saben comprender lo que ocurre aquí con sus lombrices, etc. En definitiva, no saben realmente cómo funciona nuestro suelo. Bueno, aquí tengo algunos problemas de visualización, pero no es muy grave, vamos a salir adelante. Así que al final es muy sencillo para poder lo que llamo el enfoque recurso-hábitat. Entonces el recurso es simplemente alimentar. Como hemos visto, la planta capta la energía del sol y luego va a alimentar esta cadena alimentaria en el suelo que cumple una serie de funciones que vamos a ver cuáles son. Son sus materias orgánicas. Hay que tener una cosa en mente, el carbono es energía, punto. Ya sea que lo pongas en el tractor o que lo pongas directamente en el suelo con biomasa, sigue siendo energía. De hecho, obtenemos energía de la biomasa y eso forma parte del mix energético que intentamos tener para alimentar nuestras casas y nuestros coches. Entonces, después tenemos el hábitat. El hábitat es dar refugio, es decir, hay que tener en cuenta que este suelo es un lugar de vida. ¿Y esta actividad biológica dónde vive? Vive en la porosidad del suelo la mayor parte del tiempo. Así que habrá que prestar atención a cómo se mantiene esa porosidad a lo largo del tiempo y cuál es su calidad. Y luego la humedad y la temperatura y todas las acciones que afectan la porosidad, la humedad y la temperatura del suelo necesariamente también van a afectar a los seres vivos que habitan en él. Así que finalmente cuando tenemos este método recurso-hábitat, estamos hablando de cosas relativamente simples. Yo suelo decir que al final trabajar con la vida del suelo es como criar un perro o un gato. Es decir, que si no le das nada de comer y cada 2 por 3 le das un batazo de béisbol en la caseta, tienes pocas posibilidades de que tu perro esté contento y feliz. Así que la pregunta central es, ¿cómo van a estar feliz tu lombriz de tierra? Entonces François y Conrad les van a hablar bastante de esto. Pero eso forma parte de los elementos clave sobre los que hay que reflexionar cuando se establece una estrategia de cultivo. A grandes rasgos, las lombrices de tierra y los microorganismos representan el 90% de la biomasa en el suelo. Así que, al final, si entienden a la lombriz de tierra, potencialmente pueden
comprender más o menos que si saben cómo mejorar la cantidad de lombrices en su suelo, van a, por efecto rebote, mejorar toda la cadena alimentaria. Así que yo diría que la lombriz de tierra es un organismo visible, es fácil de observar, es fácil de identificar. Jean-François esta tarde les mostrará diferentes tipos de lombrices de tierra y aprenderán a identificarlas. Eso es lo que hay que saber hacer para poder preguntarse, ¿tengo una actividad biológica lo suficientemente importante o no? Evidentemente está el efecto sobre los cultivos, que son cosas que hay que venir a observar. Entonces, ¿cómo alimentar? No sé si realmente deberíamos hablar de gestión de la materia orgánica. Yo prefiero hablar de gestión del flujo de carbono. Una materia orgánica en sí misma tiene cualidades y defectos. Se puede caracterizar por una relación C sobre N. Es interesante porque la relación C sobre N permite saber si la materia orgánica tiene mucho carbono o no. Entonces, ¿saben cuánto carbono están poniendo en el suelo? ¿Cuánta energía están poniendo en el suelo? Pero la pregunta es, ¿cómo se va a digerir eso y cómo va a funcionar en el sistema en general? Lo importante es pensar primero en una cosa. Tienen carbono alimento, toda la biomasa vegetal, todo ese carbono energía que estará disponible en eso en su sistema de producción. Sus residuos de cultivo, el recambio de raíces, la materia orgánica que pueden aportar y en particular, por ejemplo, el BRF, materia orgánica poco utilizada, pero que permite acelerar el tiempo. Si ponen estiércol con una relación C sobre N de 30, hay pocas probabilidades de que en 3 o 4 años hayan reactivado su suelo. Hay que aportar materiales mucho más ricos en carbono. Dejaré que François hable de ello más adelante. Tienen el carbono vivo y activo que cumple funciones. Una lombriz, una bacteria, es carbono, pero que va a aportar funciones al suelo, que va a humificar, que va a mineralizar, que también va a trabajar toda esa materia. Y luego tienen el carbono líquido, del que no se habla lo suficiente. Es todo lo que es exudado por las raíces. Se habla muy poco de ello. Al final es uno de los procesos que representa el 50% de las entradas de carbono. Si cuentan el recambio de las raíces y la cantidad de azúcar soluble que la raíz exuda, es decir, que destina una parte de su fotosíntesis para alimentar comunidades de bacterias en el suelo, eso representa quizá el 50% de las entradas de carbono. ¿Por qué es importante? Porque de hecho la planta, y lo veremos más adelante, los procesos de nutrición de la planta pasan por el suelo. El suelo es el intestino de la planta, no es simplemente el soporte de la planta. Si observan cómo está conformada una raíz, es un intestino al revés. Y entonces en realidad la planta va a depositar azúcares en su intestino para que la microbiología trabaje el suelo y le permita alimentarse después. Evidentemente tienes tu humus, que es una reserva de carbono, entre comillas, inerte o más o menos activa, pero que es trabajada por la biología del suelo. Así que es realmente la biología la que permite transformar estos materiales en humus. Cuando pones un residuo de cultivo, no se descompone solo en el suelo. Es la biología la que permite que eso ocurra. Por lo tanto, tener una biología activa es muy importante para poder digerir grandes cantidades de carbono. Y es el carbono, al final, el primer factor limitante de la absorción. Comprenden bien que en un suelo con un 1% de materia orgánica hay funciones que están completamente alteradas. La pregunta que hay que hacerse es, ¿a partir de qué umbral de carbono, de actividad biológica y de estos flujos de carbono tengo un sistema que funciona o que no funciona? Tengo poco tiempo, así que voy a ir rápido con lo que sigue, pero básicamente vamos a tener en cuenta que existen 3 grandes tipos de fertilidad. En definitiva, esa fertilidad química de la que tanto se habla, como nutrir mis cultivos, por ejemplo, o la fertilidad física, tener una buena estructura del suelo, no tienen realmente sentido si no se toma en cuenta la fertilidad biológica. Es decir, en última instancia, la fertilidad química y física son un entorno para esa actividad biológica que hay que considerar y que hay que gestionar. Pero si la fertilidad biológica no está presente para generar fertilidad química, van a tener que añadir fertilizantes eternamente. Y para lograr fertilidad física, eternamente estarán trabajando el suelo. Por eso es absolutamente necesario trabajar sobre ese carbono vivo y activo que les permite tener un sistema que sea autofértil. Entonces, con este enfoque, al final van a tener, a mí me gusta mucho este enfoque global de los suelos. Para mí, se trata de tener una acción funcional, es decir, que les permite tener un marco para reflexionar sobre el sistema de producción. Si toman en cuenta estos 3 tipos de fertilidad, aquella de la que más se habla es, en definitiva, la fertilidad química y física. Todo el día escuchamos hablar de eso cuando recibimos asesoramiento o cuando pensamos en el crecimiento de las plantas, pero ahora hay que tener en cuenta la fertilidad biológica.
Y si, por ejemplo, tomo la compactación y reflexiono sobre el efecto que puede tener en mi sistema, pues si compacto voy a tener menos circulación de oxígeno, voy a tener menos espacio para que esa vida pueda funcionar. Una lombriz de tierra no es un martillo neumático. Si hay una capa dura de labor, no va a pasar, sobre todo cuando vuelve en primavera. La lombriz de tierra anésica ha hecho su nido en el fondo del suelo y sube en primavera. Si hay una capa dura de labor, no va a funcionar. No tiene suficiente energía para subir adecuadamente y va a morir. Por eso, por ejemplo, el arado es una de las técnicas que más lombrices de tierra anésicas mata en un suelo. Fertilidad química, evidentemente, la fertilidad química está impulsada por la fertilidad biológica. Así que si tienen un efecto depresivo sobre la fertilidad biológica, no tendrán fertilidad química natural y entonces aplican fertilizantes. Trabajo intensivo del suelo, sin cobertura vegetal, ¿qué va a pasar? Bien, el primer, en definitiva, factor de esterilización de los suelos es el sol. Ven claramente que cuando ponen algo al sol se esteriliza. Un suelo desnudo es un suelo que poco a poco se va a esterilizar, al menos en la superficie. No tiene cobertura. Vimos hace un momento que las raíces exudan carbono líquido. Vimos que la materia orgánica, y es eso lo que permite alimentar esta actividad biológica. Y por lo tanto, el hecho de no tener cobertura ni raíces activas también va a tener un efecto depresivo sobre esta fertilidad biológica. Si a eso le sumo el hecho de que vamos a tener un efecto letal sobre cierto número de organismos, necesito cuestionar esta lógica del trabajo sistemático del suelo. Es una necesidad, porque si no vamos a tener demasiadas perturbaciones, demasiado estrés. Entonces, más adelante veremos con Conrad estrategias para poner en marcha un sistema en el que no necesitamos trabajar el suelo y nos apoyamos en esta fertilidad biológica que, en teoría, debería aportarnos estructura. Voy a pasar por alto el aspecto de la fertilidad química, no tengo tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando tratamos adecuadamente un suelo al final? Ya llegaremos a eso. Aquí, por ejemplo, tienen una práctica que se puede realizar. Así que agradezco a François por haber implementado esta práctica, porque era necesario llevar el proceso hasta el final. Es decir, ¿puedo en algún momento restablecer rápidamente esta fertilidad natural del suelo? ¿Puedo hacerlo o no puedo? Aquí tienen unas fotos, entonces a la izquierda ven aliáceas en un acolchado y también hay tomates. Bueno, tienen el aspecto normal de un tomate. Es como si hubiéramos pasado un cultivador, salvo que este suelo no ha sido trabajado y solo se le ha añadido paja. Se hizo un aporte masivo de materia orgánica para aumentar el porcentaje de materia orgánica al 4 o 5% y se detuvo completamente el trabajo del suelo. La fertilidad biológica se ha restablecido. Lo que ocurre es que después, cuando se clava una pala en este suelo, la estructura es realmente buena para un suelo que no ha visto una herramienta en años. Así que en realidad hay lo necesario para poder enraizarse sin problema porque tenemos suficientes lombrices, porque hay suficiente actividad. La fertilidad química ha mejorado. Basta con añadir carbono para que se libere nitrógeno. Y verán estos procesos en las próximas conferencias. Así que esto nos introduce en un ciclo virtuoso de lo vivo. Y además, como tengo una buena fertilidad química, incluso puedo tener una regulación de las bases. Es decir, el encalado sistemático, por ejemplo. Si tengo un suelo ácido, puede que ya no sea tan necesario si regulamos a través de la biología y el carbono. Ahora, me gustaría que volviéramos a las bases de la nutrición vegetal, y eso es importante. Aquí tienen un suelo desinfectado y un suelo no desinfectado. No vamos a mirar las otras modalidades, eran micorrizas. Esto se hizo para mostrar que las micorrizas funcionan, pero solo con un suelo desinfectado y un suelo no desinfectado, con la misma cobertura, la misma densidad de siembra, el mismo periodo y las mismas condiciones, se obtiene una biomasa que es de 4 a 5 veces superior simplemente porque hay vida en el suelo. Así que aquí la pregunta que les hago es, en definitiva, ¿qué es lo que impulsa la nutrición vegetal? Bueno, puede ser el fertilizante, pero ven que incluso cuando pongo fertilizante, crece menos bien que solo con la vida. Así que la vida es el proceso central, esta actividad en la rizosfera y esta interacción con los microorganismos. También hay que plantearse la cuestión del trabajo del suelo. Esto es un estudio interesante porque se compararon varios regímenes de trabajo del suelo en una misma parcela. ¿Qué observamos? Observamos que entre aquí un laboreo y una siembra directa realizada correctamente, tenemos más de 10 toneladas de biomasa viva por hectárea. No es que tengamos una tonelada más, tenemos más de 10 toneladas. La pregunta que hay que hacerse es si aquí, cuando solo se ha duplicado la biomasa inicial que era muy baja, tenemos suficiente para tener un efecto estructurante en el suelo y autofertilidad. Probablemente no.
Por eso esta cuestión del umbral es muy importante. Si miran, por ejemplo, aquí es la producción de turrículos de lombrices de tierra. Aquí tenemos 1,4 kilos en este ensayo en sistema de labranza. Tenemos 11 kilos por metro cuadrado y por año en sistema de siembra directa. Cuando miran lo que es un turrículo de lombriz de tierra, contiene 5 veces más nitrógeno asimilable, 7 veces más fósforo, 11 veces más potasio, 11 veces más magnesio y 1,5 veces más calcio. Eso significa que la lombriz de tierra hace que los elementos sean biodisponibles para usted. Así que si usted pone carbono en el suelo, que va a ser degradado por la lombriz de tierra, porque la lombriz de tierra transporta microorganismos, es como un intestino con patas, le va a proporcionar los elementos necesarios para alimentar su planta. Si no tiene suficiente carbono, la lombriz de tierra no funciona, la microbiología no funciona y en consecuencia usa fertilizantes, al trabajo del suelo para mineralizar, etc. Llegamos a absurdos como cuando trabajo en España, donde hay un 0,3% de materia orgánica en el suelo y vamos a poner bioinsumos para mineralizar el resto de la materia orgánica. Así que ahí ya no salimos del problema, estamos en el fondo del pozo. Es clave tener esto presente. La biología es lo que impulsa la fertilidad y la nutrición de sus plantas. Entonces, ¿qué significa un umbral? Les voy a dar algo muy práctico. Sé que hay bastantes agricultores en la sala. A grandes rasgos, van a hacer una prueba con la pala durante el periodo de actividad, marzo, abril, mayo o septiembre. Octubre, cuando hay calor y humedad. Para mí, el mínimo de actividad biológica son 4 lombrices adultas. Si al clavar la pala no encuentran 4 lombrices adultas, tienen un problema de fertilidad biológica. Una buena actividad biológica es de 6 a 10 lombrices por palada. Parece mucho, pero es la cuestión del umbral. Si paso de 250 kilos de lombrices por hectárea a 300 kilos, estoy seguro de que no tengo ningún efecto biológico. En cambio, si paso de 250 kilos a 1,5 toneladas, empiezo a tener lo necesario en actividad biológica. Esa es la pregunta que hay que hacerse. No siempre se trata de decir, puse un poco de carbono, me costó y no tuvo efecto. Pues sí, es decir, que en algún momento hay que llegar hasta el final de la historia. La fertilidad biológica de los suelos es como el entrenamiento con pesas. Si vas al gimnasio 2 o 3 veces por semana, te pones frente al espejo el domingo y no has cambiado nada. En cambio, si haces esos 6 meses, vas a tener más músculos. Es lo mismo, se trata de ir en la dirección correcta el tiempo suficiente. Bueno, esto es la biología de la lombriz de tierra. Tenemos presentaciones demasiado largas, pero se necesitan 3 años para regenerar su población de lombrices de tierra. Así que hay que lograr eso. En resumen, los turrículos pasan por encima de las pajas, creando un lecho de siembra de 5 centímetros. Es perfecto, impecable y es lo que hay que buscar. Una pequeña pregunta. Este informe, este enfoque de recurso hábitat del que hemos hablado, hay que hacer observaciones. Aquí tenemos un paisaje agrícola que no es caricaturesco. Es el 95% de lo que se puede encontrar en las llanuras cerealistas. No me lo he inventado. Estamos realmente ante algo que es, digamos, clásico. ¿Se respeta el enfoque recurso-hábitat? Sin duda no, porque lamentablemente no tenemos cobertura, no tenemos aporte de carbono, no tenemos paneles solares y hay un trabajo del suelo sistemático. Aquí estamos en agricultura ecológica, trabajamos mucho con materia orgánica, tenemos actividades biológicas en la agricultura ecológica que pueden estar bastante bien. Todavía tenemos muchas perturbaciones mecánicas y cada vez más. Y si no se trabaja bien la materia orgánica en ecológico, en realidad se va a degradar el medio. Se puede llegar a entornos muy problemáticos, incluso en ecológico. Aquí estamos ante otro tipo de agricultura que hoy en día se puede llamar agricultura del vivo. Cobertura máxima, producción máxima de biomasa, incluso en huertos, como pueden ver. En los huertos trabajamos con coberturas densas, dejamos de hacer pequeños céspedes y la idea detrás de esto es activar al máximo este ciclo biológico para reducir los fertilizantes, reducir en definitiva todo lo que nos cuesta. Así que el hábitat es un suelo siempre cubierto, nunca o muy poco trabajado. El recurso es la biomasa máxima. Así es como hay que tener esa lógica en todos los sistemas que diseñan. ¿Qué significa eso al final? Pues coberturas vegetales sistemáticas, trabajo del suelo muy reducido o siembra directa en el mejor de los casos. El recurso es la biomasa máxima. Hay que hacer coberturas vegetales que produzcan, hay que devolver la paja, aportar materia orgánica rica en carbono. El BRF en el futuro se convertirá en una enmienda de carbono que habrá que gestionar. No siempre se puede decir que vamos a tener carencias de nitrógeno. Si entierran BRF a 20 centímetros tendrán carencias de nitrógeno. Si ponen BRF en la superficie no tendrán carencias de nitrógeno. Hay que apuntar a unas 25 toneladas de materia seca por hectárea y por año de vueltas al suelo para alimentar nuestra actividad biológica una vez que está establecida.
No funciona con un 1,5% de materia orgánica. Funciona cuando tienen 3, 4, 5% de materia orgánica. Eso es. A modo de apertura, me gustaría que todos reflexionáramos. Hoy en día tenemos prácticas estándar. Es complicado cambiar, siempre es complicado cambiar, pero son prácticas que liberan carbono. Si mañana queremos avanzar hacia una agricultura bioclimática, debemos ir hacia una agricultura, una agroecología, llámese como se quiera, pero que almacene carbono. Entonces, se trata de la cobertura de los suelos, de dejar de trabajar el suelo tanto como sea posible, de empezar a trabajar de manera diferente las rotaciones de cultivos, y eso es lo que nos va a permitir construir nuestro futuro. Ese futuro no lo construimos solos. Lo vamos a construir con un proceso creativo que incluirá obligatoria y sistemáticamente a los agricultores. Los agricultores, yo vengo de una familia agrícola, siempre he visto a mi familia innovar. Son los agricultores quienes hacen la innovación. Los asesores están ahí para estructurar, tal vez para servir de referencia, pero son realmente los agricultores quienes hacen y en quienes debemos confiar. Muchas gracias.